Buenos días. Es un gusto que estén hoy aquí, es un placer para nosotros realmente. A todos los que están aquí, a todos los que también nos están acompañando, los que están en el Salón Arévalo, que entiendo que ahora se van a acercar. Y también quiero agradecerles el hecho de, poder disponer de media jornada para este tema tan interesante. Quiero dar la bienvenida también a todos aquellos que nos están acompañando a través de streaming, este excelente sistema que nos permite poder acceder a todas las capacitaciones y todos los programas de formación que desarrolla el Consejo por vía remota y teniendo en cuenta tal vez el recurso más escaso y valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Entonces, poder acceder a todo ello vía streaming realmente es un gran privilegio. No quiero dejar de agradecer a las autoridades del Consejo por habernos convocado y en particular al doctor Lorenzo por esta iniciativa. El tema que vamos a abordar hoy es trámites. Cada uno de los pasos y diligencias que debemos recorrer para la conclusión de un asunto. Esa es la definición de la Real Academia Española. Y en realidad es los pasos que debemos transitar nosotros luego de un arduo estudio de los temas y análisis y trabajos. Tenemos que materializarlos para la conclusión a través de los trámites. Hoy vamos a abordar trámites ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo nuestro es darles herramientas, que esto sea un apoyo para la resolución de aquellos temas que son preocupantes y que ocupan a la profesión. Y para ello hemos convocado nada más y nada menos que a quienes más conocen cuáles son las necesidades de la matrícula. Y ellos son tres de los integrantes de este excelente equipo de asesores tributarios que tiene el Consejo y con los cuales ustedes se pueden comunicar a través de la línea directa tributaria que llaman al 5382-9600, donde pueden hacer consultas impositivas, la opción 1, consultas sobre aplicativos, la opción 2, y durante la mañana de 10 a 13 o durante la tarde de 14 a 17 van a poder resolver todas las inquietudes que se van planteando. Ellos son los que más conocen de toda esta problemática y de cuáles son los temas que a ustedes les preocupan. Por eso están aquí. Y hoy nos van a acompañar la doctora Paula Ataría, el doctor Martín Usandivaras y la doctora Andrea Veleda. Andrea Veleda está reemplazando a Lourdes Franchi, a la doctora Lourdes Franchi, que por un problemita de salud hoy no nos puede acompañar, a la que agradecemos su aporte para esta media jornada y a su vez le deseamos que pronto se recupere. La dinámica de la reunión va a ser exposiciones alternadas de cada uno de los panelistas. Al final vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan formular las preguntas, las cuales les pedimos que lo hagan por escrito, por una cuestión de respeto hacia aquellos que nos están escuchando por streaming, para que también tengan la posibilidad de acercarnos sus inquietudes. Y el material lo van a tener disponible en la web del Consejo. Ustedes, si entran a la primera presentación, ustedes en la web del Consejo, ahí tienen el link donde va a estar colgado el material en el curso de esta semana. Ingresando en la página web del Consejo, en capacitaciones, reuniones científicas y técnicas, identifican la conferencia trámites y allí van a
encontrar la descripción de la conferencia, de esta y de todas las otras conferencias que se llevan a cabo en el Consejo. Y al final de esa página van a encontrar un link donde van a poder descargar el material que hoy están presentando y que realmente es una valiosa ayuda para ir tildando luego todos los puntos a tener en cuenta en cada uno de los trámites que hoy vamos a abordar. Bueno, ahora sí le voy a dar la palabra a Andrea Veleda. Ella, en primer lugar, nos va a presentar la solicitud de quit para personas humanas con los temas que se vienen, la solicitud de quit para personas jurídicas, incluyendo el tratamiento para las sociedades simplificadas, y luego todo lo relativo a inscripciones, bajas y modificaciones en regímenes e impuestos. Así que bueno, adelante, Andrea. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Gracias, Cecilia. Me hago eco de los agradecimientos, especialmente al doctor Armando Lorenzo por la convocatoria, y le mando un abrazo y una pronta mejoría a nuestra compañera Lourdes Franchi, quien obviamente avanzó sobre este trabajo y hoy, por una cuestión de salud, no puede estar acá con ustedes. Bueno, entiendo que ya tomaron nota respecto del material, donde lo pueden bajar. Voy a avanzar sobre la presentación. Muchas gracias. Bien, voy a iniciar con el trámite de solicitud de quit, o sea, desde el minuto 1, de las personas humanas. El marco normativo es la resolución 10 de 1997 y sus modificatorias. Es importante destacar que el trámite hasta ahora, digo hasta ahora porque ya vamos a mostrar un adelanto, el trámite es presencial en la dependencia de la AFIP, que le corresponde al futuro contribuyente de acuerdo a su domicilio fiscal. Este domicilio fiscal, obviamente, de acuerdo a la normativa vigente, que es la Ley 11683, el artículo 3, que establece que va a ser el domicilio donde realiza su actividad principal, y en el caso de no tener un domicilio especial para realizar su actividad, sería el domicilio real de la persona física. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, buscar la dependencia donde nos tenemos que dirigir en base a ese domicilio. Hay un link ahí que les facilité para que puedan acceder directamente a la dependencia que le corresponde. Usted puede hacer la búsqueda por domicilio del contribuyente o por agencia. ¿Cómo se presenta? Bueno, básicamente se va a presentar el trámite a través de este formulario, que lo pueden bajar desde la página de la AFIP, en la portada principal, formularios. Es el clásico, y creo que uno de los pocos formularios que quedan en papel, que se completan, obviamente, o se puede hacer en forma interactiva desde la página. ¿Qué hay que completar? Bueno, en el formulario lo que obviamente hay que completar es que tildar con una cruz en donde dice solicitud de inscripción, en el margen superior derecho del formulario, los datos de identificación del contribuyente o futuro contribuyente, el domicilio real, que tiene que estar actualizado en el DNI, y el domicilio fiscal, si es el mismo, se repite el dato. Otros datos que son relevantes hoy por el tema del avance tecnológico, es el teléfono y el correo de contacto, el email. También ahora, esto es importante, o sea, claramente no es necesario completar todos los datos relacionados a actividad, comerciales, tributarios, de la seguridad social, los que figuran al dorso, dado que hoy por hoy toda esa carga se realiza una vez que se obtiene la quit en forma online en la página de la AFIP. Ya vamos a llegar más adelante cómo se realiza, en qué servicio se hace. Y por último, bueno, dejar la firma para
realizarla delante del funcionario de la dependencia, ¿sí? Así él mismo certifica la autenticidad. ¿Qué documentación necesitamos? A ver, yo lo separé en dos grupos, de personas físicas, una que son los argentinos, básicamente nativos, naturalizados y extranjeros con DNI. Este grupo de sujetos tiene que presentar, tanto los argentinos nativos y naturalizados, el original y copia del DNI digital. Es el único, hoy por hoy, elemento válido para realizar el trámite. Y en el caso de los extranjeros con DNI, además del DNI, tienen que acompañar el original y copia del documento de identidad del país de origen, pasaporte o cédula de Mercosur si se trata de un país limítrofe. El otro grupo es los extranjeros con residencia en el país, incluida la temporaria o transitoria, que no poseen documento de identidad. Bueno, en este caso van a tener que presentar el original y copia de la cédula de identidad o del certificado o comprobante que acredite el número de expediente asignado por Migraciones, ¿sí? Ahí es donde conste el carácter de su residencia. Esto de acuerdo a la resolución 3.890 del 94, que regula el otorgamiento de la cuita a extranjeros. Que hay que acompañar además en este trámite las constancias, dos de las siguientes constancias que vamos a enumerar. Original y copia. Pues de este listado, al menos dos. Certificado de domicilio. Este no puede tener una antigüedad superior a 60 días desde la fecha de inicio de presentación del trámite. Acta de constatación notarial, emitida obviamente por un escribano público. Alguna factura de servicio público a nombre del contribuyente, lo mismo que con el certificado de domicilio, tiene que ser no mayor a los 60 días. Título de propiedad del domicilio o contrato de alquiler o leasing del inmueble cuyo domicilio se denuncia. Extracto de cuenta bancaria o resumen de tarjeta de crédito cuando el solicitante sea el titular de tales servicios. Todo esto para acreditar la veracidad del domicilio. Y en el caso de que la actividad así lo requiera, la habilitación municipal o autorización municipal equivalente. Vale destacar que esto está establecido en la misma resolución que le dije al inicio, la 10 del 97, y específicamente en el artículo 3º, es donde enumera las constancias. El último párrafo de ese artículo menciona, y esto es importante para poder establecer una alternativa en el caso de que ninguna de estas o le faltara alguna de estas constancias, que en casos especiales o cuando las circunstancias particulares lo justifiquen, la dependencia interviniente podrá requerir y o aceptar otros documentos comprobantes que, a su criterio, acrediten fehacientemente el domicilio denunciado. ¿Sí? Por esto, este párrafo es el que habilita al funcionario a flexibilizar un poquito este tema. Por ejemplo, en la práctica vemos que se aceptan como datos, se aceptan otros tipos de elementos que no están ahí enumerados, pero que a criterio del funcionario pueden llegar a ser válidos. Asimismo, esto sucede más que nada cuando hay modificación de domicilio, que vamos a ver más adelante, pero también establece la resolución 2811 del 2010, que es modificatoria en el artículo 5, que el organismo podrá disponer la verificación del domicilio fiscal mediante la concurrencia del mismo del personal de esta administración o a través de un permisionario postal, reemplazando la referida documentación respaldatoria. ¿Sí? Esto, no es muy frecuente en la práctica, pero sépanlo que está en el artículo 5 de esa resolución. De la dependencia de AFIP, el contribuyente con todo validado, obviamente obtendrá en el momento de presentar todo, el duplicado del formulario 460 sellado y ya le dan el número de quit.
y la constancia de la tramitación de la clave fiscal, ¿sí? Voy a hacer mención, en el caso de la sucesión indivisa, es una pregunta muy frecuente que nosotros tenemos en la parte de asesoramiento respecto de los trámites de la sucesión indivisa. Es un resumen, en realidad, de lo que hay que presentar. Hay que presentar nuevamente, en el caso de defunción de un contribuyente, el formulario 460F, tildando la opción modificación de datos y consignar la quit del causante, y en el nombre, la denominación, hay que adicionarle sucesión indivisa de y el nombre y apellido del causante. Además, este formulario tiene que estar acompañado, el primero tiene que estar suscripto y presentado claramente por el administrador de la sucesión, que va a adjuntar los siguientes comprobantes: fotocopia testimonio judicial de la designación del administrador, fotocopia del acta de defunción del causante y 2 constancias de las que enumeramos del domicilio fiscal. En el caso de no tener la tramitación legal, que esto sucede a menudo, que se demora mucho la parte legal de una sucesión indivisa, igualmente la ley obliga a tener que presentar. De hecho, frecuentemente encontramos que ANSES comunica a la FIP la defunción de un contribuyente, automáticamente aparece como sucesión indivisa, pero la clave queda bloqueada si ustedes no se acercan a la dependencia y cumplimentan este trámite. Bueno, esto es lo que se viene, lo que tuvimos acceso de los cambios que están todavía no reglamentados, aclaro, de lo que se viene respecto a personas humanas. Es muy similar de lo que vamos a ver a continuación sobre personas jurídicas. O sea, el trámite se va a iniciar, fíjense, a través primero de la página de AFIP, ¿sí? Se ingresan los 4 datos iniciales que automáticamente, vieron que ustedes ponen el quit en la página y automáticamente les trae su nombre y apellido y algunos datos que figuran en las bases. Bueno, entonces acá se cargan estos 4 datos que figuran acá: el DNI, el sexo y la fecha de vencimiento del DNI y el país de origen. Luego se completa adjuntando el DNI en PDF, o sea, una copia digital del frente y dorso. A continuación se completa el domicilio real, que hoy ya lo aclaramos, es donde vive el sujeto. Si el domicilio es diferente al real, se ingresa y se adjunta la constancia del mismo. Si coincide, no se adjunta ningún elemento. Y por último tenemos se hace en el mismo trámite online, se hace la adhesión al domicilio electrónico. Eso es un pequeño cambio que lo van a tener que incorporar con una nueva reglamentación, básicamente porque deja de ser opcional, o sea, es el momento de la inscripción. Luego se agrega la dirección de correo válida, que sirve para que la AFIP, en un lapso breve, les mande un código que luego se tiene que ingresar por acá para validar. Un código de verificación, ¿sí? Ese código es una nota, un email, sería un modelo del email que va a llegar con el código que se copia y se pega directamente en el link de la carga de los datos para validar y continuar. Una vez que ya está validado, que aparecen los datos completos, o sea, va a aparecer todo el listado de los datos que nosotros cargamos, se accede al botón solicitar turno y de esa manera ya tenemos prácticamente avanzado el trámite de la inscripción. El resto de la documentación se lleva a la agencia y se completa el trámite en la dependencia. Vamos ahora a la solicitud de quit de personas jurídicas. El marco normativo de ella es la resolución 2337 del 2007 y lo separa en 4 etapas. La primera tiene que ver con el formulario 420, que en realidad es un formulario
en base SIAP, que se carga en el aplicativo SIAP, y se completan los datos siempre a través de la quit del representante legal, que es quien luego va a ir y presentar la solicitud de la persona jurídica. Bueno, brevemente se completan cada uno de los campos que aparecen ahí, entre ellos, bueno, el domicilio, los 4 que aparecen acá, el domicilio legal también, los integrantes de la sociedad, los datos de interés fiscal que tienen que ver con el cierre de ejercicio, capital y demás, y el domicilio de la fiscal de la persona jurídica. Esto es importante destacar, también es una pregunta frecuente que recibimos más para el área de aplicativos. Como es un formulario electrónico, como bien saben, si un campo no está completo no se puede cerrar. Si un campo no está validado tampoco se puede cerrar. ¿Cómo nos damos cuenta? El tilde tiene que estar rojo, o sea, cuadro blanco, tilde rojo, todos los ítems, ¿sí? Fíjense que ahí en el de integrantes está incompleto y el último, el domicilio fiscal, no está cargado, ¿sí? Así no se podría cerrar la declaración. Entonces, una vez que está todo validado, los tildes están todos rojos, se genera el archivo para la transferencia electrónica y se imprime el formulario por duplicado para llevar a la agencia. Esa sería la etapa 1, con el formulario impreso y completo. En la etapa 2, el representante legal debe ingresar el número de quit, con su número de quit, al link, o sea, del servicio de clave fiscal, presentación de declaración jurada y pagos, y presentar esta declaración jurada generada por el 420. Se imprimen 2 acuses de recibo conjuntamente luego para llevar a la agencia. En la etapa 3 tenemos que entrar al servicio e-ventanilla para consultar el estado del trámite una vez presentado por presentación de declaración jurada y pagos. Ahí se ingresa siempre hasta ahora con el quit del representante legal. El estado puede estar aprobado o rechazado. Vamos a ver ahora una síntesis de las verificaciones sistémicas que realiza FIP para considerarlo rechazado el trámite. Primero verifica las QUIL, CDI de los integrantes de la sociedad, los futuros integrantes de la sociedad y obviamente de las autoridades. La verificación de la correspondencia del nombre y apellido, denominación social respecto al padrón único de contribuyentes y la verificación del estado de domicilio fiscal de los integrantes societarios no puede ser inexistente o desconocido. O sea, cualquier dato que esté incompleto en los datos de los integrantes y directores inhabilita la inscripción de la quit. Se verifica si el nombre ya existe también y tengan en cuenta que la forma jurídica debe, digamos, estar acorde al último cambio del nuevo Código Civil y Comercial unificado, porque en caso contrario tampoco procederá la inscripción. La última etapa es la etapa de presentación en la agencia. Esto sucede en el caso que el trámite no presente errores. El responsable legal tiene 30 días luego de verificado el trámite y aprobado para dirigirse a la agencia que le corresponde, al domicilio fiscal de la sociedad, vale aclarar, con el formulario 420 por duplicado, el acuse del mismo por duplicado también, el comprobante de la aprobación de e-ventanilla. Y acá les remarco un ítem que tiene que ver con la representación legal plural, ¿sí? Que esto suele suceder en las sociedades. En este caso, para designar al administrador de relaciones de clave fiscal es necesario presentar una nota del anexo 4 de la resolución 2239 que habilita a el representante legal a ser el administrador de relaciones de la clave fiscal. O sea, los demás representantes, con firma certificada claramente, tienen que consentir que él va a ser el que va a estar en relación de la clave fiscal de la sociedad. Y la demás documentación y elementos requeridos por la inscripción. Este es el modelo del formulario que les estaba mencionando.
Una vez verificados los elementos aportados y en el caso que los mismos sean correctos, el funcionario de la dependencia en el momento otorga el número de la CUIT de la sociedad y relaciona la clave fiscal del representante legal con el quit de la sociedad. ¿Sí? Esto se hace en el mismo trámite. Por eso es importante y destaco que tiene que estar el representante legal para poder hacer la inscripción de la sociedad, ¿sí? Para ingresar datos biométricos y para consentir ser el administrador de relaciones. Hacemos una breve síntesis y una mención respecto de algunos tipos específicos que tienen otro tratamiento de inscripción, como son las sociedades incluidas en el artículo 299 y de la Ley General de Sociedades. El marco normativo es la 2325 del 2007 y la resolución de IGJ 5 del 2007. Estas se tienen que hacer a través de un aplicativo distinto, que es el aplicativo de Registro Nacional de Sociedades en base SIAP también, la RNS, la versión vigente. El formulario que emite es el 185, no es el 420. Y no se presenta tampoco por presentación de declaración jurada de pago, sino por a través de un servicio específico que se comparte con IGJ, que es IGJ Inscripción de Sociedades. Como resultado de la presentación se emite el acuse de recibo y se debe, con el número de transacción, el solicitante tiene que ingresar al servicio de comunicación del estado del trámite, ¿sí? Mediante la clave fiscal también hay que dar de alta el servicio y consultar en iVentanilla el resultado. Luego tiene 20 días, no 30 ya, para presentarse con la constancia del trámite a fin de continuar la tramitación ante la IGJ o la autoridad de acuerdo a la jurisdicción que le corresponda. La impresión de la aceptación es siempre antes de los 20 días, ¿no? La impresión de la aceptación emitida por la FIP junto con la documentación y demás reglamentos requeridos por la normativa de cada trámite. Concluido el trámite de inscripción, la IGJ o autoridad registral en su caso procederá a notificarle el número de la CUIT. Bien, ahora vamos a mencionar brevemente la constitución del CRL en 24 horas. Esto es nuevo desde este año, la resolución de IGJ 5 del 2017. También se realiza a través del mismo servicio que mencionamos antes, el RNS, a través de base SIAP, y se presenta en el mismo servicio. Se procede también en la comunicación por... es muy similar, digamos, los servicios que están habilitados para la constitución del CRL en 24 horas. Adaptaron a la 299, de la sociedad el artículo 299. Constitución de SAS. La constitución de SAS se efectúa por instrumento público o privado con firma certificada en papel y luego digitalizado en PDF, ¿sí? A través de un servicio que es TAD, trámites a distancia. Este servicio no es de la FIP, o sea, se habilita, digamos, a través de la FIP, pero se linkea directamente con el Ministerio de Modernización. Gracias, Cecilia. Se cargan los datos que aparecen ahí. La constitución de la sociedad por acciones simplificadas es un servicio específico dentro de la TAD. Lo buscan en el buscador y aparece rápidamente. Se ingresa a la CUIT. Se selecciona quién será el administrador de relaciones de la clave fiscal, que sería el máximo representante legal, como ya lo hablamos antes. Luego se consigna la cantidad de acciones que suscribe cada socio, la fecha del acto constitutivo, que es la fecha que se firmará el instrumento que se está confeccionando, y se descarga el instrumento constitutivo y se sube en PDF, ¿sí? Luego aparece la selección del medio de pago para la inscripción. Ahí están los valores modelo y se puede pagar en forma online con tarjeta de crédito o a través de una entidad de pago emitiendo la boleta correspondiente. Si se emite la boleta o en algún momento de las etapas anteriores se interrumpe, se tiene que ingresar por mis trámites, no por iniciar trámite, porque eso es al principio. Para continuar, mis trámites para completar el trámite correspondiente.
Vamos a pasar ahora al siguiente tema que tiene que ver con inscripciones, bajas y actualizaciones de datos. Este es un servicio, bueno, datos biométricos creo que ya todos están familiarizados con el tema. Básicamente, lo que es muy importante es una vez que fuimos a la agencia y presentamos la firma digital, la huella digital y la foto, hay que ir a la clave fiscal e ingresar la aceptación de datos biométricos. Se ingresa al servicio que está por defecto activado en la clave fiscal del contribuyente, y se les va a mostrar lo que ustedes, la foto y todos los datos que se han cargado en la agencia. Se procede a hacer la aceptación para que quede completo el trámite. Las altas, bajas y modificaciones de la actividad económica se efectúan básicamente en un servicio específico, que para eso está el servicio de sistema registral. Si no lo tienen dado de alta, lo tienen que activar. Es un servicio que les va a servir para todas las inscripciones y modificaciones posteriores. Sistema registrado, opción registro tributario, ítem actividades. ¿Sí? Esto está todo encuadrado en la resolución 3537. El link lo pueden ver ahí en la pantalla, es una demo del registro tributario, aparece en el final. Se carga, se busca, tiene un buscador de actividades de acuerdo al último nomenclador vigente, y a continuación lo mismo, el mismo servicio, o sea, sistema registral, opción registro tributario también, pero ahora en la pestaña alta de impuestos se carga, según la resolución 2337, impuestos y regímenes, ¿sí? En el mismo servicio también, pero en la opción empadronamiento autónomos, tienen también lo mismo trámite de alta, modificación y baja de autónomos. Y el monotributo también se realiza a través de este servicio por primera vez. Para el caso de impuestos, que lo estamos viendo, se ingresa en la pestaña que está indicada. Y si quieren dar de alta un régimen, por ejemplo, un régimen de retención, se ingresa a la pestaña de al lado, ¿sí? Y está, obviamente hay que seleccionarlo porque están enumerados. Una vez que se selecciona, se acepta y se imprime el formulario 420T, que es el resultado de esta transacción. Es la constancia de alta de impuestos o regímenes. Para el trámite de baja, se recurre a lo normado en la resolución 2322 del 2007. Se efectúa también a través del sistema registral, registro tributario, pero en este caso hay que ingresar a la pestaña baja de impuestos. El sistema muestra los impuestos y regímenes activos y simplemente se selecciona el que queremos dar de baja y el motivo de la baja. Se le da a aceptar y queda confirmado y emitido el comprobante. El domicilio, lo mismo. Estamos ingresando nuevamente por el registro tributario, pero ahora vamos a entrar en el sistema registral, registro tributario, domicilios. El formulario es el 420D, que es declaración de domicilios. En este caso, lo que se puede hacer también, modificación de domicilio, siempre dentro del año, ¿sí? Que no se haya efectuado otro cambio, porque si no se va a tener que concurrir a la agencia con la doble prueba que habíamos mencionado antes. Este trámite es online, no requiere doble prueba de constancia, siempre que, les repito, no lo hayan realizado el cambio en el mismo año. Bueno, gracias Andrea. Ahora vamos a continuar con la doctora Paula Taría. Ella nos va a plantear los trámites que debemos realizar para la autorización de comprobantes, para solicitar la autorización de comprobantes facturas tipo A o tipo M. Luego se va a abocar a todo lo que se debe llevar a cabo ante una reorganización de sociedades. Y por último, nos va a plantear cuáles son los regímenes de información para la transferencia de bienes registrables. Bueno, gracias Cecilia. Buen día a todos, gracias por venir. Ojalá que esta charla les resulte de utilidad. Me sumo al agradecimiento a las autoridades del Consejo por darnos esta oportunidad, en especial hacia el doctor Lorenzo. También quiero agradecerles a nuestros compañeros, el resto de los asesores tributarios y en especial a aquellos que la verdad que me han ayudado muchísimo con la preparación del material.
Bueno, y arranco mi participación con esta pregunta. Andrea, bueno, nos explicó todos los pasos que tiene que hacer el flamante contribuyente para solicitar el quit, para inscribirse. Supongamos que este sujeto se inscribió en el régimen general y que desarrolla una actividad grabada en el IVA, ¿sí? Que es lo que yo llamo un flamante responsable inscripto en el IVA. Entonces, yo me pregunto cuál es el próximo paso que debe dar este sujeto. Y la pregunta viene a colación porque es bastante habitual que nos consulten cuál es el motivo por el cual cuando un nuevo responsable inscripto, cuando quiere emitir la factura en forma electrónica, solamente le aparece la alternativa de emitir comprobantes B y no A. Y el motivo es que, ni más ni menos, tiene que pedir autorización a la AFIP para emitir comprobantes A conforme nuestra conocidísima Resolución General de AFIP 1575, que resulta aplicable ya desde el 20 de octubre del año 2003. ¿Sí? Si bien con el avance de la tecnología los trámites presenciales están en vías de extinción, la realidad es que este es un trámite que sigue siendo presencial y que todavía está vigente, y ese es el motivo por el cual lo incorporamos en el temario de hoy. Entonces, ¿quiénes están obligados a pedir autorización a la AFIP para emitir comprobantes A? Aquellos sujetos que se inscriban en el IVA y que soliciten por primera vez autorización para emitir comprobantes A desde la vigencia de la 1575, que como les dije antes es desde el 20 de octubre de 2003. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si tuvimos un sujeto que fue responsable inscripto, que cumplió con esta solicitud y que después se pasó al monotributo? Y que por algún motivo, o porque lo excluyeron o porque él lo decidió, volvió a ser responsable inscripto en el IVA. En ese caso, ¿tiene que volver a presentar los formularios? La realidad es que el artículo primero de la 1575 no es muy claro al respecto, pero hay una consulta frecuente de la AFIP, bastante reciente, del 9 de octubre de este año, que dice que sí, que hay que volver a presentarlos, y es el que tienen ustedes, la tienen ustedes en el material. ¿Sí? En definitiva, hoy en día, los únicos sujetos que estarían exceptuados de tener que presentar los formularios que ahora vamos a ver para solicitar a la AFIP la autorización para emitir comprobantes A son las SAS, las Sociedades por Acciones Simplificadas, que Andrea recién explicó justamente cómo inscribirlas y demás, y eso lo dice esta Resolución General de AFIP 4114. Entonces, el procedimiento en sí, como les dije antes, sigue siendo presencial. Hay que presentar en la dependencia donde está inscripto este nuevo responsable inscripto los formularios 855 en caso de personas físicas u 856 en el caso de personas jurídicas. En caso de sociedades de personas van a tener que adjuntar también formularios 856/A por cada componente, que implique como un mínimo el 33%. De la voluntad social, y el formulario 856/B para demás sujetos, ¿sí? Por ejemplo, sociedades de capital, acompañados obviamente con la documentación de respaldo. ¿Y cuál es el objeto de presentar esos formularios? Que ahí van a exteriorizar cuáles son las condiciones patrimoniales que tienen estos sujetos para ver si la AFIP le autoriza o no la emisión de comprobantes A, o en caso contrario le van a tener que autorizar la emisión de comprobantes M, que como ustedes saben los comprobantes M son M de mala palabra, porque si el importe de la operación es de 1.000 pesos o más, eso implica que van a ser pasibles de retenciones de IVA por el 100% de la alícuota y de ganancias por el 3%. Y si ya sabe el sujeto que no va a cumplir con los requisitos patrimoniales que ahora les voy a repasar a continuación, pueden hacer en ese momento en que presentan ese formulario, tildar haciendo uso de la opción de emitir comprobantes A con CBU. Entonces, bueno, no se ve muy bien, pero estos son los formularios que supongo que ustedes los súper conocen también. Y en esos formularios, en el caso de las personas físicas u humanas y sucesiones indivisas, van a exteriorizar en el formulario 855 si presentan declaración jurada de bienes personales, si presentaron la última declaración jurada vencida al momento de la solicitud, y o si son titulares o cotitulares de inmuebles y automotores. Gracias.
Y en el caso de sociedades, personas jurídicas y demás sujetos, ahí van a tener que la entidad o como mínimo el 33% de los componentes que otorguen la voluntad social van a tener que exteriorizar. Si presentan declaración jurada de bienes personales, que no sirve la declaración jurada presentada como responsable sustituto, la de bienes personales, acciones y participaciones, y o si presentan declaración jurada de mínima presunta, según corresponda, y o en subsidio si son titulares o cotitulares de inmuebles y automotores. En ambos casos, los inmuebles los van a tener que evaluar según la base imponible fijada el 31 de diciembre del año anterior, al momento de la solicitud, para el pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares, o el valor que figure en la escritura, lo que sea mayor. Y en el caso de automotores, es el último valor, según la tabla publicada por la AFIP para la evaluación en bienes personales, o si no existe ese valor, el valor asignado en el contrato de seguro. ¿Y cuándo la AFIP le va a otorgar a este sujeto la posibilidad de entrada, de movida, de que emita comprobantes A? Y en el caso de que presenten declaración jurada de bienes personales, cuando exteriorizan un importe igual o superior a 305.000 pesos, o en el caso de mínima presunta, cuando ese importe sea igual o superior a 200.000. Y o en el caso de ser titulares o cotitulares de inmuebles y automotores, cuando el valor en conjunto de esos bienes sea igual o superior a 150.000 pesos. Se aclara que si este sujeto tenía algún inmueble comprado antes de la entrada en vigencia de la norma, o sea, hasta el 19 de octubre del 2003, inclusive, ese límite se verá reducido a 50.000 pesos. A ver, el tema es así, los nuevos responsables inscriptos en el IVA, por más que hoy en día tengan que cumplir a través del régimen de información de compras y ventas, como cualquier responsable inscripto nuevo a partir del 2014, y el Citiventas quedó subsumido en ese régimen de información de compras y ventas, la realidad es que estos nuevos responsables inscriptos están bajo la lupa y van a estar en un periodo de control por parte de la AFIP. Ese periodo de control lo van a ver en el artículo 26 de la 1575, que es el que dice que en el caso de sujetos que le han autorizado la emisión de comprobantes A, ese periodo de control va a abarcar 4 cuatrimestres desde el momento en que lo autorizaron a emitir esos comprobantes A. En el caso de que hayan optado por emitir comprobantes A con CBU, el periodo de observación se reduce a un cuatrimestre y en el caso de estar autorizados a la emisión de facturas M, ese periodo de observación es el más largo, porque va a abarcar hasta el momento en que logren la autorización de la emisión de los comprobantes A y a partir de ese momento por 3 cuatrimestres más. Entonces, para saber si a un sujeto que ya le habían autorizado la factura A, en algún momento la AFIP se arrepiente y le autoriza la factura M, o en definitiva para ver cuál es el resultado de esa evaluación periódica que hace la AFIP por este tiempo limitado que les expliqué recién, el sujeto puede consultar desde la página de la AFIP al servicio que se llama Consulta de Responsables Inscriptos en el IVA, autorizados a emitir comprobantes, Resolución General 1575, cuál es el tipo de comprobante fiscal que la AFIP le asignó, que es el que pueden ver ahí en el material. Está previsto que la disconformidad a la autorización de la emisión de facturas M se hace a través de multinota. La AFIP tiene 10 días hábiles como para pedir documentación adicional y el juez administrativo se tiene que expedir dentro del plazo de los 15 días. Entonces, como recién les anticipé perdón, eso para ver si están atentos. Como les anticipé, o sea, el tema de la factura A no es para siempre, por eso acá el título de que nada es para siempre. Y el primer punto ya se los expliqué, porque los sujetos que están todavía comprendidos, que son nuevos responsables inscriptos y están bajo este periodo no de fiscalización, sino de observación, puede ser que pasen de emitir comprobantes A emitir comprobantes M. Los otros casos, ¿sí?, fuera ya de la 1575, puede ser si se registran incumplimientos conforme las pautas que están dadas en los artículos 18 y 19 de la Resolución 100, y o
tenemos, si se registran inconsistencias, en función de una norma bastante fresquita, la 4132, Resolución General de AFIP, que está vigente desde el 1 de octubre de este año y que ya ha despertado bastante polémica. A ver, la norma lo que dice es que la AFIP va a poder autorizar la emisión de comprobantes SEME cuando verifique inconsistencias en la relación entre los montos facturados y la capacidad técnico-económica para realizar esas prestaciones, o irregularidades en los cumplimientos. Esto surgió porque la AFIP se estuvo dando cuenta que se siguen emitiendo facturas apócrifas o truchas en forma electrónica, ¿sí? Entonces, para tratar de justamente evitar esas maniobras, la AFIP ha sacado esta resolución, que digo que es bastante polémica, porque en el anexo de la norma están los parámetros que enuncia la AFIP que va a tener en cuenta para hacer esa evaluación, y lo polémico es que no surge claramente de la normativa cuál va a ser el criterio que va a utilizar la AFIP justamente para determinar si un sujeto está justamente en condiciones de tener que emitir la factura M en lugar de la A. Y esto se planteó entre la AFIP y el Consejo, yo creo que en el marco del espacio consultivo, y la AFIP aclaró como que en realidad iba a ser un control integral, que un solo factor que se dé en principio no era determinante como para que le autoricen las facturas M en lugar de las A. Bueno. Bien. Pasamos a lo... Sí. Pasamos ahora a reorganización. Bueno, si esto fuera el control remoto, yo les propongo que cambiemos de la televisión, que cambiemos totalmente de canal, porque de un trámite bastante sencillo y frecuente estamos pasando a un trámite que es bastante esporádico o no habitual, y por eso en realidad el objetivo de esta charla es que ustedes tengan presente lo siguiente, o sea, los plazos que uno tiene para comunicar la reorganización ante la AFIP, cuando uno lo ve desde lejos parece que son bastante, como que el tiempo es bastante holgado. Pero cuando uno empieza a analizar en profundidad el tema, se da cuenta que hay tantos aspectos a tener en cuenta en una reorganización que ese tiempo que al principio nos parecía que nos iba a sobrar, termina hasta faltándonos. En las filminas van a ver en el material cuál es el marco normativo. En principio, conforme el artículo 77 de la Ley de Ganancias, se entiende que hay fusión cuando empresas preexistentes se fusionan a través de una tercera o una de ellas absorbe a la otra, que eso sería fusión por absorción. O cuando se da una escisión, es decir, una división de una empresa existente en otras nuevas. O también se considera a los fines tributarios que hay reorganización cuando se trata de ventas y transferencias de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente independientes, constituyen el mismo conjunto económico. La comunicación de la reorganización ya surge del mismo texto del artículo 77, que dice que la reorganización deberá estar comunicada a la AFIP en los plazos y condiciones que ésta establezca. Lo mismo dice el artículo 105 del decreto reglamentario, y es así que la reglamentación de todo lo concerniente a la comunicación de la reorganización la tenemos en la Resolución General de AFIP 2513, que se aplica ya desde las comunicaciones que se hacen, si mal no recuerdo, desde el 15 de diciembre del 2008. Ya tiene sus años, pero como les dije antes, al ser un trámite no habitual, lo bueno es recordar aquí cuáles son los pasos a seguir y, sobre todo, tratar de transmitirle mi experiencia en cuanto a cuáles son los principales obstáculos a sortear que hacen que ese tiempo que tengamos para hacer la comunicación se vaya reduciendo. Fíjense en que el artículo 2 de la 2513 dice que a los fines de comunicar la reorganización, cada una de las empresas continuadoras deberán presentar una serie de elementos, ¿sí? Primero van a tener que utilizar un aplicativo que, según el tipo de reorganización, es el aplicativo, y van a tener que generar el formulario y presentarlo. Después, obtener la confirmación de esa presentación, y por último, cuando están esos dos pasos ya cubiertos, tienen que presentar en forma presencial en la dependencia una nota con todos los elementos. Hasta ahí vamos bien.
Igual recuerden, cada una de las continuadoras tienen que hacer este tipo de presentaciones. Acá van a ver los aplicativos utilizados que tienen que utilizar para cada tipo de reorganización. Y acá entramos a los plazos. El artículo 4 dice que dentro de los 180 días corridos, contados a partir de la fecha de reorganización, se deberán cumplimentar las obligaciones incluidas en los incisos A y B del artículo 2. Es decir, hay que presentar el aplicativo en cabeza de cada una de las continuadoras y obtener la confirmación desde el sistema dentro de esos 180 días corridos contados desde la fecha de reorganización, que a los fines impositivos se entiende que la fecha de reorganización es la fecha del comienzo por parte de las continuadoras de la actividad que desarrollaban las antecesoras. Bueno, y acá entramos con los obstáculos. El tema es así, o sea, como recién varias veces remarqué, para emitir el aplicativo se tiene que emitir con el quit de las sociedades continuadoras. Entonces, el problema es si fue una fusión por absorción, donde la continuadora es una empresa existente, no hay inconvenientes. Pero si es una empresa nueva, previamente esa empresa tiene que solicitar el quit a través del módulo de inscripción de personas jurídicas, como lo describió antes Andrea, y la clave fiscal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer obstáculo que nos encontramos ahí? Que es altamente probable que esa empresa no tenga todavía la inscripción ante la IGJ, entonces tenga que inscribir provisoriamente a esa sociedad como una sociedad en formación, conforme la Resolución General 10, que en el artículo 4 dice que provisoriamente se puede inscribir como sociedades en formación por 90 días corridos y se puede pedir una extensión por 90 días corridos más si están las causas fundamentadas, y eso se pide por multinota y a través del 460/J. Una vez que sorteamos este problema de inscribir primero a las sociedades nuevas ante la FIP, que sigue acortando ese plazo que teníamos de 180 días corridos desde la fecha de la reorganización, el otro problema es los datos que pide el propio aplicativo. Y entre paréntesis, durante muchos años, durante más de 20 años, toda esta comunicación que ahora se hace con aplicativo, se hacía simplemente con la presentación de una multinota de la FIP, conforme la Resolución General de DGI, creo que era la 2245. Entonces fue un cambio sustancial. Por eso digo que ese plazo es muy acotado en los hechos. Entonces, el tema de los datos que pide el aplicativo. Ahí, además de informar las actividades de las antecesoras y continuadoras, porque ustedes saben que los dos otros requisitos básicos para que una reorganización tenga efectos a los fines impositivos es que la continuadora desarrolle o prosiga durante el plazo mínimo de 2 años la actividad de la antecesora. Y, a su vez, que se mantenga, digamos, la participación societaria. Entonces, además de ese tipo de datos, también el aplicativo nos va a pedir la fecha de publicación en el boletín de los edictos comunicando la reorganización, la fecha de publicación en otros diarios de esos edictos, la inscripción ante la IGJ de la reorganización. Y acá es altamente probable, y eso lo prevé el mismo aplicativo, que como esa inscripción ante la IGJ, si está en trámite, se puede cargar el aplicativo y generar el formulario con ese trámite justamente iniciado. Entonces ahí van a tener que tildar que la inscripción ante la IGJ de la reorganización está en trámite y van a tener que consignar cuál es el número de expediente de inicio de ese trámite ante la IGJ. También van a tener que informar la fecha del balance especial de la reorganización, la fecha de los balances especiales de las antecesoras, y bueno, creo que eso es lo más importante. Sorteados todos estos obstáculos, entonces si podemos ver en este esquema cuáles son esos 2 primeros pasos que se subsumen en el primer paso, o sea, que sería qué es lo que yo tengo que presentar dentro de los 180 días corridos contados desde la fecha de la reorganización impositiva. Vamos a ver que primero, o sea, una vez que presentan el archivo generado con el aplicativo, a través del servicio de presentación y pagos, se va, si no hay ningún rechazo en esa presentación, se va a generar el acuse de recibo.
Y después, a partir de allí, hay que entrar al servicio reorganización de sociedades, opción confirmar presentación, para obtener el número de presentación, ¿sí? El número de solicitud de la presentación. Luego el mismo sistema ahí los guía para que dentro de las 48 horas siguientes, ahí dice, la norma dice 2 días corridos, se visualice dentro del mismo servicio, reorganización de sociedades, opción consultar estado de solicitud, se visualice cuáles son los resultados de esos controles iniciales, ¿sí?, que hace el sistema de la AFIP. Y si todo va bien, se va a obtener un informe que es el que después vamos a ver, o sea, cumplido estos pasos que yo describo acá, eso todo se tiene que hacer dentro de los 180 días corridos. Si se hubiera presentado dentro de ese plazo el aplicativo y hubo algún rechazo, la norma les da una chapa de 5 días más para cumplimentar estos 2 semipasos que conforman el primer gran paso, que es cumplir con esos 180 días corridos. Una vez que nosotros tenemos justamente ese informe de cuáles son los resultados de esos controles iniciados, es que obtenemos esa confirmación de la solicitud que decía el inciso B del artículo 2 de la 2513. Si no hay inconsistencias o si esas inconsistencias son subsanables, el mismo informe que emite el sistema le dicen ya que tiene 60 días corridos para concurrir a la dependencia con la multinota y con la documentación que para cada tipo societario establece el anexo 2 de la 2513. ¿Sí? Y ahí ya estamos cumpliendo, ¿se acuerdan cuando vimos el artículo 2? El inciso C de ese artículo 2. Si todo estaría ok, si no hay ningún dato faltante, en ese momento el funcionario va a procesar toda la documentación. En el material tienen los anexos con toda la documentación que es tasativa, tienen que llevar todo lo que está ahí. Y incluso, bueno, obviamente que siempre tienen que llevar el original para que se constaten las copias, o si no, la copia tiene que estar certificada por escribano. Entonces, si presentan todo, si está ok, si no falta ningún dato, el funcionario de la AFIP les va a procesar todo, les va a emitir el acuse de recibo junto con el duplicado del formulario generado con el aplicativo sellado por la AFIP, es decir, el 8005, 8006 u 8007, y esa fecha de recepción consignada allí se va a considerar como que es la fecha de presentación de la comunicación a todos los efectos. Entonces, ahí en el material está reproducido el anexo de la norma donde está toda la documentación a acompañar por cada tipo societario. El tercer paso ya lo describimos, que es el tema de concurrir a la dependencia con la documentación de respaldo y la multinota dentro de los 60 días. Ahora, ¿qué pasa si falta algún elemento? Que es altamente probable que lo sea. Está previsto solicitar una prórroga solamente para acompañar ese elemento que falta. La multinota con los demás elementos obviamente que los van a tener que presentar. Y esa prórroga se solicita a través del sistema del servicio web Reorganización de Sociedades, opción solicitar prórroga. Esa prórroga incluso uno puede elegir en el sistema qué plazo quiere que se le, por qué plazo quieren que se le otorgue, y el plazo máximo es de 2 años. Si esa imposibilidad de reunir algún dato tiene que ver con que todavía no se pudo hacer la inscripción ante la IGJ porque falta algún dato externo de alguna autoridad de aplicación, como la Comisión Nacional de Valores y demás, se puede pedir una prórroga a modo excepcional por multinota. Y finalmente, si está todo bien, una vez que el contribuyente lleve todos los elementos, más allá que en ese caso le tienen que emitir, como les expliqué antes, el acuse de recibo con el formulario de declaración jurada sellado, a los 30 días la AFIP le tiene que notificar por escrito la conformidad de la AFIP y por lo tanto que la comunicación de la reorganización fue aceptada.
¿sí? Y en subsidios, si falta algún elemento, si se pasó los plazos, si la prórroga, con el periodo de prórroga y todo, no llegaron a cumplir con toda la presentación de los elementos, lamentablemente por la misma vía, por el artículo 100, le van a notificar dentro de los 30 días corridos del rechazo de la comunicación. Y obviamente que si no se cumplen los efectos de no comunicar la reorganización es que no va a tener los efectos impositivos, no se van a trasladar los beneficios fiscales de la antecesora los créditos fiscales de la antecesora a la continuadora, y si hay algún resultado generado por esa reorganización va a estar alcanzado en ganancias. ¿Me falta un tema? No sé. Sí, vamos ahora a un tema menos estresante, que ese en el cual los plazos y la cantidad de documentación a presentar es más que basta, al régimen de información de bienes registrables. Excelente. Todo bien. Bueno, y volvemos a cambiar de canal, ahora con algo que nos resulta bastante habitual a todos nosotros, que es la comunicación a la AFIP de las transferencias del dominio de bienes muebles registrables y de inmuebles también. Los famosos regímenes de información. ¿Y cuál es el objetivo de haberlos traído o incorporado en esta reunión? Es que la verdad que el valor agregado que nosotros le podemos aportar respecto de este tema es que ustedes se lleven este cuadro donde van a ver por cada tipo de bien registrable cuál es la norma que aplica, ¿sí? En cuanto a la transferencia de inmuebles, se gestiona el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles, súper conocido, el COTI. Eso está regulado en la Resolución General de AFIP 2371. ¿En qué casos? O sea, cuando estamos ante la negociación, oferta o transferencia a título oneroso del dominio de inmuebles o de derechos reales sobre inmuebles, siempre hablando de inmuebles ubicados en el país, los titulares o condóminos, o sea, en el caso de condominios, con que uno de los condóminos ya tramite el COTI es suficiente. Entonces, los titulares o condóminos, o uno de los condóminos, tiene que gestionar el COTI siempre y cuando el importe de o de la negociación o de la oferta o de la transferencia o la base imponible para el impuesto inmobiliario o de sellos o el valor fiscal sea igual o superior a 1 millón de pesos. En principio el trámite es por internet a través del servicio de transferencia de inmuebles, opción COTI. Les hago la aclaración que el titular podría autorizar a la inmobiliaria para que haga el trámite. Y acá vamos a ver brevemente las pantallas del servicio de certificado de transferencia de inmuebles. La última opción es la del COTI. Ahí le van a pedir que seleccione, bueno, justamente hay que seleccionar la primera opción, COTI. Alta de COTI, los datos del inmueble. Si fuera una transferencia en conjunto de más de un inmueble, se suele informar todo en un solo COTI. Ahí, o sea, los datos catastrales van a ser los del inmueble principal, pero en los datos de superficie, precio y demás, siempre va la sumatoria de todos ellos. Este es un modelo de COTI. Y bueno, una consulta frecuente dice, ¿cómo se solicita el COTI en el caso de una sociedad conyugal? Bueno, es lo mismo que un condominio, entonces por eso si uno de los cónyuges ya lo solicita es suficiente. Y hay un procedimiento alternativo cuando el servicio web no funciona, únicamente aplicable en caso de emergencia, que se puede gestionar el COTI por teléfono. Esta alternativa, bueno, yo antes omití decirles que también los representantes de residentes del exterior, que sean estos últimos titulares de inmuebles, tienen que gestionar estos representantes del COTI, y en ese caso, si estuviera inoperativo el sistema, no pueden ir por esta vía de emergencia el representante, solamente lo puede tramitar por la primera. Bueno, pasamos al Z. ¿Quién nunca tuvo que haber emitido un Z? Que es, es el certificado que se emite para la transferencia de automotores y motovehículos usados. Para 0 kilómetros no se tiene que emitir el Z. Y se excluye todo lo que tenga que ver con maquinarias y demás, ¿sí? Porque esos se comunican a través de un régimen de información que les voy a comentar ahora muy rápidamente. ¿Y cuándo hay que emitir el Z? Acá, a diferencia del COTI, el Z hay que transmitirlo en caso de una transmisión a
título gratuito u oneroso del dominio de automotores usados o motovehículos usados, siempre que el valor de la transferencia o el precio que figure según la tabla que tiene el registro de la propiedad automotor sea igual o superior a 100.000 pesos. El COTI tienen dos formas de gestionarlo. Por internet, a través del servicio Transferencia de Bienes Muebles Registrables, certificados, perdón, ¿dije COTI? Eso para saber si estaban atentos. Le decía, el Z se puede gestionar vía internet a través del servicio de transferencia de bienes muebles registrables y o a través en forma telefónica, y acá también, o sea, si es un automotor que pertenece a un sujeto del exterior, el sujeto del exterior no puede solicitar el Z en forma telefónica. Bueno, acá van a ver algunas pantallas principales. La verdad que el Z no tiene ninguna complicación. Ingresan en el servicio Transferencia de Bienes Muebles Registrables, eligen la opción de Z, emisión del certificado. Ya cuando colocan la patente del vehículo les trae todos los datos. Obviamente que van a tener también que incorporar el valor de transferencia. Y bueno, ahí tienen el Z. Y un comentario. Puede ser que si uno le vende el auto a un sujeto que sea habitualista en la compra y venta de autos, este tipo de habitualistas tienen que cumplir con un régimen de información específico. Entonces, cuando este sujeto que es habitualista en comprar y vender autos nos compra el auto a nosotros, ahí él, como tiene que informar en su régimen, que se llama a través del servicio Registro de Operaciones Compra-Venta de Vehículos Automotores y Motovehículos Usados, entonces como el habitualista que nos compra a nosotros ya informa el alta del rodado y nos imprime una constancia de alta por ese régimen, con esa constancia de alta nosotros nos evitamos de tener que gestionar el Z. Y finalmente, el formulario 381 nuevo modelo, que es el que se utilizaba hace muchos años cuando estaba vigente la Resolución General de DGI 3580, para comunicar la transferencia de cualquier tipo de bien registrable, hoy quedó acotado solamente para ser utilizado cuando estamos hablando de transferencias de dominio de embarcaciones, aeronaves nuevas y maquinarias. Y eso está regido por esta Resolución General de AFIP 2762. ¿Y en qué casos hay que emitir el 381 nuevo modelo? En el caso de embarcaciones, cuando el valor total de la operación de compra supere los 100.000 pesos. En el caso de maquinarias, incluyendo las agrícolas, tractores, cosechadoras y demás, cuando el valor total de la operación supere la suma de 100.000. En el caso de aeronaves nuevas, en todos los casos. ¿Y por qué nombro aeronaves nuevas? Porque las usadas van por el ZAE, que está regulada en la Resolución General de AFIP 3119, y ahí entran al mismo servicio donde emitieron el Z, que es el de transferencia de bienes muebles registrables, pero acá la opción es ZAE. Bueno, muchas gracias, Paula. Vamos a dar lugar ahora al caballero del panel, al doctor Martín Usandivaras, y él nos va a introducir en el tema de la transferencia del impuesto a la transferencia de inmuebles, que con los comentarios de la reforma pensamos que ya iba a quedar en el olvido, pero no es así, pues va a seguir vigente para todas aquellas propiedades que se hayan adquirido con anterioridad a la entrada en vigencia, si estas fuere las modificaciones que realmente apruebe el Congreso. También nos va a plantear el doctor Usandivaras cuáles son los trámites, cuáles son los procedimientos que tenemos que llevar a cabo para el ejercicio de la opción de venta y reemplazo. Y por último, cuáles son los puntos sobre los que nos tenemos que enfocar para en el impuesto a las ganancias para la transferencia de inmuebles y cuotas y participaciones sociales. Adelante. Bueno, bárbaro. Buen día, gracias por venir. Bueno, antes que todo quería agradecer a las autoridades por esta oportunidad, al doctor Armando Lorenzo, especialmente a Cecilia, la coordinadora, que nos está dando una mano, y a todo el cuerpo de asesores del Consejo.
asesores tributarios que de alguna manera nos han apoyado también, del cual formamos parte, ¿no? Bueno, en lo que hace a los trámites, bueno, gracias antes que nada por mantenerse despiertos, porque la verdad que es lo más tedioso de nuestra profesión, entiendo, ¿no? No estudiamos para esto, pero lo tenemos que hacer, y el Consejo quiere estar al lado de ustedes para poder encarar estos trámites que son un poco tediosos, pero que hay que hacerlos. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el impuesto a la transferencia de inmuebles y específicamente lo que hace a los regímenes de retención y no retención establecidos por la resolución 2141. La resolución, el marco normativo está dado por esta resolución y por supuesto por la ley 23.905, que es la ley del impuesto a la transferencia de inmuebles. Como todo régimen de retención, lo que prevé es un pago a cuenta del impuesto. Entonces, brevemente quería comentar los alcances del impuesto. El impuesto a la transferencia de inmuebles alcanza las transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país, efectuados por personas humanas y sucesiones indivisas. Por supuesto, queda fuera del gravamen a las personas jurídicas, siempre y cuando las personas humanas no estén alcanzadas por impuesto a las ganancias. Si están alcanzadas por impuesto a las ganancias, ya nos olvidamos del ITI. Bueno, en este impuesto el ingreso se hace vía la retención que practica el escribano. No hay que presentar ninguna declaración jurada. Se sufre la retención y se termina el problema. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos que intervienen en como agentes de retención? Son los escribanos, y ante la falta de intervención de ellos serían los adquirentes en el caso de boletos con posesión, o los cesionarios en el caso de cesiones de boletos de compraventa. El nacimiento del hecho imponible, el perfeccionamiento del hecho imponible se da con el boleto de compra-venta, con posesión o escrituración traslativa del dominio. Bueno, nosotros no somos escribanos, por lo cual no nos interesaría cuáles son los códigos que hay que completar para ingresar el impuesto. Sin embargo, cuando seamos adquirentes de un inmueble y el escribano no actúe, por ejemplo, cuando se adquiere a través de un boleto con posesión, vamos a tener que retener el impuesto, y estos son los códigos, los que ustedes pueden ver en la imagen que está proyectada. Bueno, ¿en qué casos se puede no ingresar el impuesto? En el caso de la venta de vivienda única. Lo prevé la propia ley, y la resolución se encarga de indicar cómo se realiza la opción, ¿no? En el caso de venta de vivienda única, puedo optar por no ingresar el impuesto. ¿Qué se entiende por vivienda única? Ya lo vamos a ver más adelante. Lo que tenemos que tener presente es que la opción se puede realizar cuando yo vendo cuando el contribuyente vende la vivienda única y o terreno con el fin de adquirir otra vivienda o construir otra vivienda para casa habitación propia. También procede cuando se cede la única vivienda para la construcción de un edificio en los términos de lo que es el régimen de la ley de propiedad horizontal, y se recibe en compensación hasta una unidad que luego será utilizada como casa habitación propia del contribuyente. Bueno, momento en el que se debe solicitar el certificado de no retención. Bueno, lo tengo que solicitar 20 días antes de que el escribano me practique la retención. O sea, tengo que anticiparme de manera tal de poder obtener el certificado a tiempo. Se debe informar el reemplazo y afectación de destino. La resolución informa de que voy a tener que tener los comprobantes de manera tal de respaldar la afectación, pero en el aplicativo no se encuentra plasmada
esta posibilidad. Tiempo de permanencia de la nueva casa habitación, la verdad que la resolución no dice nada al respecto, por lo cual si uno pudiera probar de que el reemplazo se hace a los fines de ser utilizada como nueva casa habitación y por algún motivo luego se tiene que mudar, no habría problema, no hay un plazo especial. Venta de departamento con cochera. Bueno, si yo estoy vendiendo, si el contribuyente vende la cochera y baulera en forma separada al departamento utilizado como casa habitación, va a estar alcanzado por el ITI. Ahora bien, si se realiza la venta en forma conjunta en un mismo título, el escribano va a poder, primero, voy a poder pedir la opción de no retención por venta de casa de vivienda única, entendiendo todo el complejo como único, y el escribano no procederá a la retención. Bueno, ¿qué se entiende por vivienda única? ¿Cuál es el concepto? Porque muchas veces, por desconocimiento, el escribano termina practicando la retención o asesorando al contribuyente de manera, quizás no de la mejor manera, realizándose muchas gracias, la retención, dado que el contribuyente quizás posee más de un inmueble. Yo puedo tener 15 inmuebles, pero si estoy vendiendo el que es mi casa habitación, ese inmueble va a poder ser causal de la opción a los fines de que no se proceda a la retención. Es muy importante este tema. Hay una consulta del ABC de AFIP en donde se aclara esta situación. ¿De qué manera tengo que realizar la opción? Tengo dos maneras, trámite simplificado y el trámite general. El trámite general no es simple, ¿no? Es un trámite que, si bien se inicia vía web, se completa en agencia. Entonces ya es más engorroso. Siempre recomendamos, por supuesto, realizar el trámite simplificado, pero para poder realizarlo, la resolución nos determina en qué casos puedo optar por este trámite simplificado, y es cuando básicamente tenga presentada la última declaración jurada de bienes personales. Hay otras dos opciones, pero ya quedaron en desuso porque es para el caso de que el único propietario, el valor de la transferencia del inmueble sea por hasta 120.000 pesos. O bien, si se trata de una sociedad conyugal, también se trata de una transferencia de hasta 120.000 pesos. Nos olvidamos de esas dos opciones porque hoy en día 120.000 pesos es imposible que haya ninguna transferencia por ese valor. Entonces, si yo tengo presentada la última declaración jurada de bienes personales, voy a poder optar por el trámite simplificado. Ante el rechazo, el sistema comunicará las inconsistencias y el solicitante podrá podrá iniciar nuevamente el trámite por la misma vía. Ambos trámites se inician vía web, ya lo dije, lo reitero. La manera de iniciar el trámite es a través del servicio denominado transferencia de inmuebles, ¿no? Voy al servicio de transferencia de inmuebles, que si no lo tengo habilitado, lo tendré que habilitar a través del administrador de relaciones del sistema. Lo pongo en forma conjunta los dos trámites porque son bastante similares, ¿no? Tanto el simplificado como el general en lo que hace a la carga en el aplicativo, en el sistema web. Entré por el servicio transferencia de inmuebles y luego la pantalla que a continuación sigue es la que estamos viendo y tengo en los dos primeros renglones el trámite simplificado y el trámite del régimen general, que el botón ahí se denomina reemplazo de inmuebles precio mayor a 120.000, que justamente es el caso. Entonces, elijo una de los dos trámites, el simplificado o el del trámite general. Luego, tanto en el trámite simplificado como en el general voy a tener que cargar el precio de la transferencia, la provincia en la cual está ubicado el inmueble,
¿Por qué tengo que cargar la provincia? Porque los datos catastrales que luego voy a tener que cargar en la próxima pantalla dependerán de la provincia de que se trate. Se van a abrir diferentes campos catastrales. Después, ¿qué más cargo? Tengo que cargar un correo electrónico, un teléfono. Tengo que informar si se trata de un bien de reemplazo, porque recordemos que yo tengo que reemplazar dentro del año al inmueble que estoy vendiendo. Tengo que informar si el reemplazo del bien lo hice con anterioridad. O sea, esto no lo había comentado. El reemplazo del inmueble tiene que ser dentro del año. Puede ser luego de la venta o en forma anterior, pero siempre dentro del año aniversario, ¿no? Entonces voy a tener que informar si el reemplazo del bien fue realizado en forma anterior, y para el caso de que se trate del trámite simplificado, si se trata de una opción, de la opción del artículo 14 de la resolución, por tratarse de un inmueble incorporado en la última DJ de bienes personales, o si se trata de un inmueble inferior a 120.000 pesos, que no es el caso. Con lo cual, lo único que tengo que marcar es que se trata de un inmueble incorporado en la DJ de bienes personales en el caso del trámite simplificado. Esta es la pantalla del trámite ante agencia, que es lo mismo, pero no voy a tener que cargar este último dato que comenté. ¿Vamos bien? No ¿va la cosa? Va. Bueno, acá voy a tener que cargar en la próxima pantalla la información correspondiente al inmueble, que son los datos catastrales, básicamente. Y, bueno, si se trata de un bien incorporado en la declaración jurada por el trámite simplificado, arriba se me abre la opción para elegir el inmueble. Y abajo de todo me pide los datos de la sociedad conyugal en el caso de que se trate de una sociedad conyugal. Seguimos. Cuando estamos en el trámite simplificado, el sistema, como resultado de la carga, va a imprimir el certificado de no retención, salvo rechazo. Si hay rechazo, podré subsanar las inconsistencias y pedirlo nuevamente. Ahora, si se trata del trámite ante la agencia, concluí con la primera parte, la parte del ingreso de los datos vía web. Dentro de los 8 días corridos posteriores al ingreso de la información, voy a tener que acercarme a la agencia para presentar una multinota, ¿no?, el formulario 206, con la documentación respaldatoria que acredite la personería, la titularidad del inmueble y, en el caso de que se trate de una sociedad conyugal, el acta de matrimonio. Bueno, la AFIP va a evaluar sistemáticamente toda la información que tiene, la información que se presentó, y dentro de los 15 días posteriores a la presentación de la documentación va a resolver la situación otorgando el certificado de no retención de corresponder. Bueno, hasta acá llegamos con el certificado de no retención para sujetos residentes en el país que reemplacen la vivienda única por otra vivienda dentro del término de un año, para adelante o para atrás. Ese es un trámite que no es tan complejo por lo que pudimos ver. La AFIP va a realizar sistémicamente cruces que van quizás a delimitar el otorgamiento del certificado. Ahora, con respecto al certificado de retención de ITI residentes del exterior, ¿qué pasa? Los residentes del exterior no pueden obtener el certificado de no retención, porque claro, no viven acá en el país, no tienen una casa habitación acá en el país. Y como van a tener que pagar el impuesto a la transferencia de inmuebles, la AFIP, a través de esta resolución, la 2141, reglamenta cómo se va a obtener el certificado de retención, no de no retención, de retención, de sí retención. Bueno, ¿cómo se hace para obtener el certificado de retención? Es medio complicado, pero se puede llegar a obtenerse. Es necesario. Es necesario, porque ¿qué pasa? Si el escribano no tiene certificado de retención, no realiza la venta, la escritura, no hay venta del inmueble. Entonces es un poco desesperante para los sujetos del exterior, o sea, para los no residentes, poder vender un inmueble que está situado acá en el país. Ahora bien,
¿Cómo se obtiene el certificado? Primero hay que obtener la CDI, la clave de identificación, ¿no?, del sujeto residente del exterior. ¿Cómo se obtiene? A través de lo que determina la resolución 3995 modificada por la 3401. Tenganla presente porque más allá de lo que yo les comenté, oportunamente van a tener que recurrir a ella. ¿Cómo se hace? Presentando el formulario 663, nuevo modelo, ante la agencia con... y van a tener que presentar este certificado, este formulario con el pasaporte, de manera tal de que la FIP le dé la CDI. Va a ser el código que va a identificar al sujeto no residente. Segundo paso, vincular la clave fiscal del representante con el residente del exterior. ¿Qué pasa? El residente del exterior que ya tiene la CDI va a tener que presentar a través de un aplicativo una declaración jurada, pero él no tiene clave fiscal. Entonces, ¿quién va a actuar en representación de él? Va a ser el representante del país, que pueden ser ustedes o algún representante que determine el sujeto del exterior, el no residente. Entonces, el representante del país va a tener que, a través de lo que determina la resolución 3713, acercarse a la dependencia donde está correspondiente a su domicilio, o bien lo pueden hacer acá en el Consejo también ese trámite. Van a tener que vincular la clave fiscal del representante con el residente del exterior. ¿Qué significa vincularla? Que el representante del país puede ingresar con su quit a la computadora, ingresa con su quit y su clave y va en representación del no residente a presentar la declaración jurada. Entonces, para esto hay que vincular la clave fiscal del representante con la CDI del residente del exterior. ¿Me siguen hasta ahí? Porque es un poco complejo. Bueno, con la clave, tercer paso, con la clave fiscal del representante hay que habilitar el servicio representante de sujeto del exterior. ¿Por qué? Hay un régimen establecido por la resolución 3285 de información a través del cual el representante del país va a tener que informar todas las operaciones económicas entre ambos sujetos. Esto no tiene nada que ver con el certificado de retención de ITI, pero sí va a ser uno de los cruces que va a ser la FIP a los efectos de otorgar o no otorgar el certificado. ¿Está bien? Entonces, hay que cumplir con la resolución 3285 que establece un empadronamiento de los responsables sustitutos, los responsables del país que van a representar a los sujetos no residentes. ¿Está bien? Entonces, voy a la próxima pantalla. En cumplimiento de la resolución 3285, voy a dar de alta el servicio representantes de sujetos residentes en el exterior. Luego, haciendo clic en ese botón, voy a proceder al empadronamiento. Elijo al responsable, al representante del país. Elijo si se trata de una persona humana, dice física, con prestación onerosa o prestación gratuita. Si somos nosotros, probablemente sea una prestación onerosa. En la próxima pantalla voy a cargar los datos del sujeto residente en el exterior. Por ejemplo, yo puse aquí foráneo, lo denominé, de apellido, Juan. Cargo los datos del domicilio en el exterior. Informo cuál es la actividad por la cual se representa, en este caso, compraventa de bienes tangibles registrables, e informo la fecha de inicio del mandato y la fecha de cese en el caso de que la hubiere, de cese del mandato. Luego, hasta ahí cumplí con el régimen de información de la 3285 que determina que hay que empadronarse. ¿Ah? Seguimos con el cuarto punto, y que consiste en generar una declaración jurada que se va a presentar vía web, generada por el aplicativo Transferencia de Inmuebles. O sea, tengo que ir al CIAP, dar de alta al residente del exterior, ¿no? Yo estuve haciendo el ensayo, y claro, el aplicativo
no me permite cargar un domicilio del exterior de este sujeto que tiene una CDI, que ya le saqué, que fue el primer punto, no me va a permitir cargar el domicilio del exterior. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cargar el domicilio del representante del país, porque esa va a ser la agencia a la cual voy a tener que concurrir para continuar con el trámite. Porque al final de todo tengo que presentar la documentación generada por el aplicativo y demás. Entonces, doy de alta en el SIAP, o sea, el SIAP no es un aplicativo en sí, es una plataforma donde uno utiliza determinados aplicativos, o sea, en este caso el aplicativo denominado Transferencia de Inmuebles versión 3.0 Release 2, es el que voy a tener que utilizar. Entonces, una vez que di de alta en el SIAP al representante, al sujeto residente en el exterior, perdón, voy a cargar en el aplicativo Transferencia de Inmuebles toda la información correspondiente a la operación. Ahí vemos en la diapositiva, en la parte de abajo, que tengo que informar respecto a la transferencia los datos referenciales del inmueble, los datos del escribano interviniente y el formulario 145.2 beneficiario del exterior. Voy a ir a las tres pantallas. Datos referenciales del inmueble. Voy a tener que cargar los datos del inmueble, la superficie, la fecha de adquisición, valor de compra, porcentaje de titularidad, bueno, todo lo que me pide inductivamente el sistema, el aplicativo. En la próxima pantalla informo los datos del escribano y en la siguiente, de las tres opciones que tengo, ¿no?, voy a cargar los datos voy a tener que elegir el impuesto por el que quiero hacer el trámite, porque así como ahora le estoy sacando al certificado de retención para el impuesto a la transferencia de inmuebles, también lo podría sacar al certificado de retención para el caso de impuesto a las ganancias, si se trata de un sujeto residente en el exterior que en vez de estar alcanzado por el ITI, estuviese alcanzado por el impuesto a las ganancias. Es todo este mismo trámite. Cuando pase a la resolución correspondiente, voy a hacer referencia a este trámite. No lo voy a explicar de nuevo, por supuesto. ¿Qué más tengo que informar? Son los datos del responsable sustituto, ¿no? En el caso de que sean ustedes, informaremos aquí los datos del responsable sustituto. Recordemos que toda esta información se carga en cabeza del sujeto residente del exterior. Yo ingresé al SIAP en cabeza del residente del exterior. Es por eso que aquí tengo que cargar los datos del responsable del país, del representante del país. También ahí cargo el domicilio del residente del exterior. Fíjense que me da la opción, abajo de todo. Bueno, próximo paso. Genero la presentación. Cuando genero la presentación, ¿qué hago? Generar el archivito ese que presentamos vía presentación de declaraciones juradas y pagos, y automáticamente se genera esa declaración jurada que particularmente a mí no me gusta mucho, porque cuando uno genera la presentación se dispara ese formulario que uno por ahí no previó tener la impresora lista, ¿no?, como para la impresión. Quizás lo quiera hacer en PDF y ahí se genera algún problema. Pero bueno, eso es en forma automática. Después tendré que ir a la última pestañita que dice impresión de formularios a los fines de imprimir el formulario 145.2. El otro formulario, el que se dispara en forma automática, es el 145. El 145 es un formulario con códigos poco amigable, que uno no entiende nada de lo que dice. Y el 145.2, que sí tengo que imprimirlo, ahí se ven los datos que yo cargué en el aplicativo. Uno dice, bueno, ya cumplí con la parte importante de informarle vía web a la FIP respecto a la operación, pero no, hay otros pasos siguientes. En el paso 6 nos dice, bueno, es una aclaración que cuando yo presento la declaración jurada esta, que tiene que ver con lo anterior, ¿no? Cuando presento la declaración jurada esta, la hago a través del servicio de presentación de declaraciones juradas y pagos, pero primero lo tengo que dar de alta para utilizarlo en representación del sujeto residente del exterior, ¿no? Lo tengo que dar de alta, porque yo ya lo tengo dado de alta para mí, pero no para el sujeto del exterior. Ahora bien, el último paso al que sí me quería referir es que voy a tener que ingresar al servicio transferencia de inmuebles y elegir la cuarta opción, que es confirmar solicitud del régimen general transacción web mediante aplicativo. ¿Ah? No, seguramente no ando bien con los tiempos, ¿no? Pero bueno, ¿estamos?
Cuando veas la cara de ese, bueno. que todos quieren salir al intervalo, ahí vas a poner Bueno. más ritmo. Vamos. Estamos bien. Confirmo la solicitud del régimen general. Una vez que la confirmo, se me abre una pantalla donde voy a tener que vincular la información que obtuve de la presentación con el aplicativo, por ejemplo, el número de transacción que se obtiene del acuse de recibo, de la presentación que hice a través del Servicio de Presentación de Declaraciones Juradas y Pagos, el número de verificador del formulario poco amigable 145 y demás datos que me pide el sistema, correo electrónico, teléfono de contacto. Bueno, una vez cumplida la parte del aplicativo, voy a tener que informar en el... Un segundito. Cuando hago la presentación de la declaración jurada, el acuse de presentación me va a decir dentro de qué plazo voy a tener que presentar toda esta documentación, ¿no? que aparece en el artículo 27 de la resolución. ¿Qué es lo que tengo que presentar? El acuse de recibo de la presentación, copia del formulario 145.2. El 2 es el que es amigable porque veo toda la información que yo que detallé. Copia de la documentación respaldatoria de la personería invocada por el representante, copia de la documentación de los bienes consignados en el aplicativo. Claro, yo cuando informé cuáles eran los bienes, voy a tener que ahora presentar la documentación que respalde. Durante la correspondiente a los últimos 5 periodos anuales, y acá viene lo engorroso, ¿no? Que tengo que obtener documentación de los últimos 5 años. Copia del boleto de compraventa. Ahí cuando habla del boleto de compraventa es el boleto de compraventa que quizás se haya celebrado antes de la escritura de la transferencia del inmueble. Después, copia de comprobante del cual surja la evaluación fiscal de todos los bienes consignados en el aplicativo de corresponder al 31 de diciembre de los últimos 5 periodos anuales. Esto es para ver si se tributó el impuesto a los bienes personales a través del responsable sustituto, ¿no? Entonces, y también el último punto, y después hago algún comentario, perdón. Pide también copia de las facturas de provisión de energía eléctrica, servicios telefónicos y gas de los últimos 12 meses. O sea, lo que se está haciendo la FIP es de toda la información para ver si el sujeto residente del exterior cumplió con todas sus obligaciones impositivas por la tenencia del inmueble. ¿Cuáles eran sus obligaciones impositivas? Y la verdad que son muchas. Haber cumplido con el impuesto a los bienes personales a través de un responsable sustituto, haber cumplido en el caso de haber estado alquilado el inmueble, de que le hayan retenido el 21%, que se compone el 60% del 35% de ganancias. Hay diferentes cuestiones que el sujeto del exterior probablemente no haya cumplido. Y bueno, la verdad que es muy difícil obtener el certificado porque regularizar toda la situación es bastante engorrosa. Para eso tienen que contratar a un contador especializado como ustedes y bueno, van a poder cobrar unos buenos honorarios porque la verdad que el trabajo es engorroso. ¿Estamos bien? Hasta acá llegamos con el certificado. Bueno, en la próxima pantalla se ve un resumen de todos los pasos para que no tengan que ir y venir con las filminas, porque todo este material queda en la página web y ustedes pueden acceder oportunamente. ¿Continúo? Sigo con otro tema que tiene que ver con la transferencia de inmuebles. No es el impuesto a la transferencia de inmuebles, sino tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Y es el régimen de venta y reemplazo, que ahora vamos a ver cuál es el marco normativo, artículo 67 de la Ley de Ganancias, y ahora en la próxima filmina hago algunos comentarios más. ¿Cuándo puedo ejercer la opción de venta y reemplazo, que es un beneficio, ¿no? para diferir el ingreso del impuesto a las ganancias? Y es cuando se trata de bienes muebles amortizables o de inmuebles afectados como bienes de uso con una antigüedad de 2 años anterior a la enajenación del bien. En esos casos, de que se trate de estos bienes inmuebles
o inmuebles con una antigüedad de 2 años, voy a poder optar por imputar la ganancia al balance impositivo, como si no hubiese realizado la opción, o bien afectar esa ganancia al costo del nuevo bien, de manera tal de que las amortizaciones futuras se vean disminuidas en ese valor. Este régimen de venta y reemplazo, la verdad que con la inflación que hay, es importante poder utilizarlo. El marco normativo está dado por la Ley de Impuesto a las Ganancias, el artículo 67, el decreto reglamentario, 2 artículos tratan el tema, el 96, que es el más importante, y el 113, que hace una sola cautación. Y la resolución general a tener en cuenta es la 2140, donde podemos ver las condiciones más importantes a seguir para obtener el certificado de no retención, el certificado a los fines de que el sujeto que intervenga en la operación no me retenga el impuesto. O sea, la opción de venta y reemplazo tiene el beneficio de poder diferir el impuesto, pero por otro lado, la resolución 2140 habilita a que estos sujetos no sufran la retención del impuesto a las ganancias. ¿Qué retención? La que establece la resolución 2139, que vamos a ver a continuación, que es la que establece el régimen de retención para la transferencia de inmuebles en el impuesto a las ganancias. Bueno, tenemos que tener presente que la opción para afectar el beneficio al costo del nuevo bien tiene que procederá solamente cuando ambas operaciones, venta y reemplazo, se den dentro del mismo año, ¿no? Año aniversario, no año calendario. Año calendario tenemos todos presentes, del 1 de enero al 31 de diciembre, y aniversario es cuando se cumple la fecha. Perdón el comentario. Bueno, luego, ¿cuándo ejerzo la opción? Tengo tiempo hasta la presentación, hasta el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada del ejercicio en el cual realice la venta del bien. Hasta ese momento tengo tiempo. Sin embargo, si yo me dejo estar hasta ese momento, probablemente el escribano me efectúe la retención del 3%. Por eso, en forma anterior a que se produzca el nacimiento del momento en el cual me van a practicar la retención, yo debo ejercer la opción de manera tal de obtener el certificado de no retención y que el escribano no me retenga. Cuando los bienes de reemplazo se hubieran adquirido, o en su caso se hubiera iniciado la construcción con anterioridad a la venta, o sea, hice el reemplazo antes de la venta, en ese caso la comunicación debe efectuarse al vencimiento establecido para la presentación de la declaración jurada anual correspondiente al ejercicio en que tenga lugar la adquisición del bien de reemplazo. O sea, si la adquisición es anterior a la venta, yo voy a tener tiempo para ejercer la opción hasta el vencimiento de la declaración jurada correspondiente al ejercicio en el que hice la compra, ¿no? El reemplazo, no la venta como en el otro caso. Bueno, espero no haberlos mareado. A ver. ¿Cómo realizo la opción? Voy a tener que ir al servicio transferencia de inmuebles nuevamente. Recuerdan que ya para lo del ITI también fui al mismo servicio. Una vez que finalizo con las cargas de los datos que en las próximas pantallas vamos a ver, el sistema va a emitir un acuse de recibo y pondrá a disposición el certificado de no retención. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya no entro por las 2 primeras que eran para el ITI, sino por la tercera, que dice casos especiales, fallidos y artículo 67 de ganancias. Menos mal que dice artículo 67 de ganancias, ¿no? Transacción web. Doy clic al botón y en la próxima pantalla voy a tener que cargar los datos del inmueble. Tengo que seleccionar el tipo de trámite, impuesto a las ganancias, opción artículo 67, la provincia nuevamente, porque los datos catastrales de cada provincia difieren en función de qué provincia se trate. Voy a tener que informar si se trata de un inmueble adquirido o no con anterioridad a la venta. Y también correo electrónico y el teléfono por si se quieren contactar con nosotros. En la próxima pantalla vemos cómo cargo los datos del inmueble o bien de los bienes amortizables, porque recordemos que
la opción de venta y reemplazo no es solamente para bienes inmuebles, sino también puede ser para inmuebles, para bienes muebles, amortizables. Entonces tengo que hacer clic en alguna de las dos opciones y completar los datos. Comunicación de la opción. Aceptada la carga de los datos del bien, el sistema otorga el número de solicitud en forma automática. Finalizada la comunicación, se obtiene el certificado de no retención y ahí voy a poder imprimir la constancia. Próxima imagen. No termina ahí todo esto. Cuando yo cumpla con el reemplazo, voy a tener que ir a la opción cumplimiento del reemplazo. Este cumplimiento del reemplazo, quizás uno cuando está pidiendo el certificado de no retención de ITI, uno se imagina que tiene que entrar por acá para cumplir con el reemplazo. Sin embargo, cuando uno continúa se da cuenta de que esta opción está prevista solamente para el artículo 67 de ganancias. Y no vemos otra manera de informar el reemplazo cuando se trata del certificado de no retención para el ITI. Entonces, cumplimiento del reemplazo, elijo el botón cumplimiento del reemplazo, se me va a abrir una serie de opciones, entre ellas la de alta de bien del reemplazo. Voy a cargar la provincia del bien de reemplazo, voy a informar si es compra o construcción, voy a cargar los datos del bien de reemplazo y luego voy a tener que vincular el bien de reemplazo ingresando los datos del certificado de no retención que obtuve y los datos del bien de reemplazo. Ahora bien, todo esto obviamente que no lo van a tener en la cabeza. Después pueden recurrir al material, así lo pueden ver en forma detallada, pero quiero que tengan en su mente que oportunamente no solo termina el trámite con la información de la venta, sino que voy a tener que informar el bien que se está reemplazando y vincularlo. Bueno, transferencia de bienes inmuebles, ya cambiaríamos de tema si es que la doctora Osler... Avanzamos con esto, así luego bueno, hacemos un intervalo. Ya estamos con el intervalo. Ya estamos. Bueno, la resolución 2139 establece el régimen de retención, ya no de ITI, ni lo que es venta de la opción de venta y reemplazo. Ahora estamos con el régimen de retención para la transferencia de inmuebles, cuotas y participaciones sociales. Este régimen de retención está contemplado, como decía, por la 2139. ¿Y qué es lo que alcanza? La transmisión del dominio de bienes inmuebles ubicados en el país o las cesiones de sus respectivos boletos de compraventa, como también las cesiones de cuotas y de participaciones sociales. ¿Quiénes son los sujetos que van a actuar como agentes de retención? Los escribanos y los cesionarios en el caso de cesión de boletos de compraventa. Fíjense que la resolución se saltea a los adquirentes. Se los saltea en comparación con la resolución que establece el régimen de retención para el impuesto a la transferencia de inmuebles. Con lo cual, si yo soy adquirente, en el caso de un boleto con posesión, yo no voy a tener que retener el impuesto, el contribuyente, ¿no? Retiene el escribano o el cesionario en el caso de cesión de boleto de compraventa. Los sujetos pasibles son las personas de existencia visible y también los comprendidos en el A, B y D del artículo 49, o sea, las sociedades. Precio de la transferencia, compraventa o documento es el precio que salga del documento de compraventa, de la escritura traslativa del dominio o del boleto. Respecto a la determinación del impuesto a retener, es el 3%. El 3% que surja de la escritura o de la constancia de evaluación en el caso de que se trate de una operación, por ejemplo, una permuta donde yo no tenga el valor por el cual se hace la transferencia, voy a tener que pedir una constancia de evaluación. Si se trata de una venta en cuotas, el agente de retención va a retener hasta la concurrencia, hasta el total del primer pago, y la diferencia la va a tener que ingresar el sujeto pasible de la retención. Bueno, después el resto de los temas son...
Yo digo por los tiempos. Estamos. ¿Estamos bien? Terminamos Termino. y Bárbaro. ya nos vamos. Bueno, el ingreso de los importes retenidos se realizan con el código 191. En realidad, probablemente nosotros no lo tengamos que ingresar, porque generalmente está el escribano. Estos son los códigos para el caso del ingreso. Sí, voy a tener que ingresarlo en el caso de que, por ejemplo, el cesionario, en el caso de cesión de boleta de compra-venta, no haya retenido y me tenga que autorretener. Acá están los códigos. Y bueno, casos en los que no corresponde la retención, por ejemplo, en el caso de reorganización de sociedades, expropiaciones a favor del Estado, retención o autorretención ya practicada, operaciones alcanzadas por el ITI, o el caso de que por algún motivo haya obtenido el certificado de no retención. En el caso de los residentes del exterior van a tener que obtener el certificado de retención a través del mismo procedimiento que lo obtuvo el sujeto, el residente en el exterior, para el caso de la transferencia de inmuebles gravadas por el impuesto a la transferencia de inmuebles. Bueno, muchas gracias. Realmente han sido muy claros, muy didácticos. Vamos a hacer ahora un intervalo de 15 minutos y luego nos reencontramos. Muchas gracias a todos ustedes por la atención.